Hola, hola. Vamos a empezar a desarrollar en esta clase un test de fuerzas. Súper simple. Son alternativas y hay otros problemas de términos variados. Dice aquí, en la primera pregunta de fuerzas. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto al concepto de fricción es falsa? ¿Ya? Dice, es una fuerza de contacto entre dos superficies. Ya, eso es verdadero, ¿cierto? Es una fuerza de contacto entre dos superficies. Después, B, en la Tierra siempre existe fuerza de fricción entre dos o más superficies. Eso no, po, a veces no hay fricción. ¿Así? No, está bien, sí. Siempre existe fuerza entre dos o más superficies. Eso estaba pensando que en otro caso. No, pero sí siempre va a existir fuerza entre dos o más superficies. Letra C dice, la fuerza de fricción tiene dirección perpendicular a la superficie de apoyo. Ya, esa es la falsa, porque dice perpendicular. Y sabemos que por definición tiene que ser paralela. O sea, en vez de perpendicular, tendría que ser paralelo para que fuera verdadero. Y ahí las demás son verdaderas. La fuerza máxima de fricción es directamente proporcional a la que actúa entre la superficie de contacto. Ahí se supone que está hablando más que nada de la fuerza estática. Recordemos que nosotros podemos hacer un gráfico de la fuerza de roce a medida que voy aumentando esta fuerza externa, que es la que hace que se genere la, la fuerza de roce. Déjenme pegarle una imagen. Voy a buscarla acá. Sí que se había pegado antes la imagen, pero este es el dibujo. Porque dice ahí, la fuerza máxima de fricción es directamente proporcional a la que actúa entre la superficie de contacto, ¿no? Eso sí, tiene que ver con este gráfico. Por al principio tenemos una fuerza externa que va a partir en cero, va aumentando, llega aquí a un máximo donde colapsa el sistema. Todo este rango es la zona estática y después viene la zona cinética o dinámica, donde empieza a deslizar, ¿sí? El máximo roce que hay sería este punto aquí, que es el roce estático, que va a ser el coeficiente de roce estático por la normal. ¿Ya? Después dice, letra E, la fuerza resultante se compone de la fuerza normal y de las fuerzas de fricción y es paralela a la superficie de contacto. Ya, eso también es verdad. Y la falsa es la letra C. Algunas preguntas tienen cuatro alternativas, tienen cinco o si acaso. Dos. Me están preguntando por la segunda ley de Newton y cómo va a quedar ordenado, ¿cierto? Dice, ¿cuál de las siguientes ecuaciones relaciona correctamente la fuerza, la aceleración y la masa, pensando en la segunda ley de Newton? Sería la alternativa C, ¿o no? Fuerza igual masa por aceleración, nada más. Podría ser alguna otra alternativa si yo despejara, por ejemplo, la masa. La masa despejada sería fuerza partido por aceleración. Y la aceleración despejada va a ser fuerza partido por masa. O sea, estas tres fórmulas son válidas. Podría hacer esos cambios despejando más. Distintos despejes, pero esas son las relaciones válidas entre estas tres variables. ¿Ya? Fíjense, paso dividiendo en esta última la masa y queda fuerza partido por masa, aceleración. Acá, ¿qué va a ser dividiendo? La aceleración, que sería la C. Pregunta 3. La pregunta 3 dice, ¿cuál de las siguientes es una característica de las fuerzas? Las fuerzas se modelan como vectores, ¿ya? Pero las fuerzas hay que entenderlas que son interacciones, ¿ya? Son interacciones entre cuerpos o entre otro tipo de objetos físicos, ¿ya? Porque fuerza es un concepto muy general, pues podemos tener fuerza electromagnética, fuerzas de contacto, fuerza de roce. Entonces, es muy general la pregunta en cuanto a fuerza, pero las fuerzas se entienden como interacciones y se modelan como vectores.
se modelan utilizando, ¿cierto? No es que sean vectores, sino que se modelan como con vectores, ¿no? Se representan matemáticamente de esa forma, porque el vector es un concepto más general. 4 dice, ¿cuál de las siguientes opciones no es una de las posibles consecuencias de aplicar una fuerza sobre un cuerpo? ¿Ya? Ojo que dice no, no es una de las posibles consecuencias. ¿Cuál sería la alternativa correcta ahí? Estoy pensando que no hay fenómenos extraños eh, donde yo podría cambiar, por ejemplo, la masa. Entonces, no estoy haciendo cambiar la masa. Por ejemplo, en un cierto choque o una explosión, no estoy pensando en eso. Porque si nosotros generamos una explosión, ahí cambia la masa, ¿cierto? Puede perder la mitad de la masa un cuerpo, o no sé, pero no estamos pensando en eso. Entonces, cuando yo aplico una fuerza, solamente estoy modificando la forma y su estado de movimiento, ¿cierto? Pero si es que se puede cambiar, puede ser que yo aplique una fuerza y no pasa nada, queda igual. Quizá el roce es mucho, se puede mover, pero sí puedo cambiar la forma, puedo deformarlo. 5 dice, ¿cuál de las siguientes unidades se puede utilizar para medir el peso de un cuerpo? ¿Cuál sería acá para medir el peso? Metros, newton, kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, kilómetros por hora. ¿Cómo se mide el peso? Cuando hablamos de peso, hablamos de una fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería? Recuerde que peso se calcula como masa por aceleración de gravedad. Y esta masa va a estar en kilogramos y esta G va a estar en metros sobre segundo cuadrado, lo que me da newton. Por lo tanto, sería A. ¿Sabes qué? 5 B. 6. Ahora, aquí habla de fuerzas de contacto. ¿Cuál de los siguientes ejemplos se considera una fuerza de contacto entre cuerpos? La fuerza gravitacional entre los cuerpos, no. La fuerza que existe entre la Tierra y la Luna, tampoco es de contacto. La fuerza magnética entre partícula y otra, tampoco. La fuerza entre un electrón y un protón dentro de un átomo, tampoco. Sería la E. Porque estamos pensando que los imanes. Ah, no. Ya está el ejemplo de los imanes. Hay uno que viene más abajo que lo que de imanes. Dice, la fuerza que ejerce una persona al empujar una caja de ese, claro. Pero había una más que era de unos imanes, pero déjenme decir acá está. Esta es como la contraria, la 8 porque dice, ¿en cuál de las siguientes situaciones se evidencia la acción de una fuerza a distancia? Entonces, una fuerza a distancia es lo contrario a una fuerza de contacto. Entonces, un planeta que orbita una estrella, eso sería una fuerza a distancia, ¿cierto? Pero ¿cómo uno se puede confundir? Con la alternativa E, porque la alternativa E dice dos imanes que se mantienen unidos en sus polos opuestos. Como están unidos, es de contacto. Pero los imanes, si están a cierta distancia, van a interactuar entre ellos, pero no van a tener contacto. O sea, después se juntan, pero al principio es una fuerza a distancia, una fuerza magnética, ¿cierto? Por eso acá cuando dice la fuerza magnética entre una partícula y otra, esa es una a distancia, ¿no? ¿Ya? O sea, en la pregunta 6 que habla de fuerza de contacto, es todo lo contrario a la fuerza de distancia. Una fuerza que no es de distancia es de contacto, viceversa. ¿Ya? Y aquí, en la pregunta 7 nos habla nuevamente del concepto de fuerza. Si nosotros entendemos que es fuerza como una interacción. Uno no tiene fuerza, uno ejecuta, ¿cierto?, una acción donde se aplica una fuerza, ejerce una fuerza. Dice, ¿Juan tiene mucha fuerza? No, y eso ya está mal. No tenemos fuerza. Para correr se debe tener mucha fuerza, ¿ven? De nuevo, tener, no. Para ganar un gallito hay que poner mucha fuerza en los brazos. Y la letra D dice,
Cuando se golpea una pared con la mano, se ejerce una fuerza sobre la mano. ¿Ven? Eso sí, igual que poner. Poner es como raro. Poner mucha fuerza en los brazos, no. Realizar fuerza, no poner. Uno no pone fuerza, sino que uno eh, realiza una acción de aplicar la fuerza, crearla. ¿Hay alguna duda hasta ahí, no? 9. Dice, ¿en cuál de los siguientes casos la fuerza normal, recuerden que se usaba la letra N, que actúa sobre el cuerpo en cuestión es mayor? ¿Sí? Entonces, si tengo una lámpara de un kilogramo colgando del techo, en la alternativa A, se tendría así, ¿no? Y ahí no hay normal, no hay normal. Después, en la letra B, dice una piedra lanzada hacia arriba. Tampoco hay normal, porque la única fuerza que está actuando es el peso. Se mueve hacia arriba, pero el peso es lo único que está actuando. ¿Cierto? La aceleración es gravedad nomás. Y después dice, eh, una pelota, bueno, esta no era, una pelota de 1 kilogramo cayendo hacia el suelo. Bueno, es la misma idea de la otra. Va cayendo, se está actuando el peso nomás, aunque se muevan para lados distintos. Y luego en la letra D, ahí sí que aparece una fuerza, porque la manzana está apoyada sobre una superficie. Por lo tanto, en la manzana, yo hago el diagrama cuerpo libre, existe el peso, tengo el peso acá, y para arriba está la normal. Entonces, en este caso, la normal sería igual al peso, sería m por g. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahí sí que habría entonces, una normal. Si tengo un cuerpo que está sostenido con una cuerda, no hay normal, no hay de dónde. ¿Ya? Traten de hacer ustedes el otro. Esta era la de entonces. El problema 10. Ya. Ese es el problema 10, le doy un minuto para que lo haga. Ya, ¿cuánto les da en la pregunta 10? Dice, ¿en cuál o cuáles de las situaciones la fuerza neta sobre un cuerpo es cero? Recuerde que cuando la fuerza neta es cero, significa que la aceleración es cero, ¿cierto? Y se puede aplicar el principio de inercia de Newton. Entonces, el cuerpo va a estar detenido o se mueve a rapidez constante. Esas son las únicas dos opciones, ¿sí? Por lo tanto, aquí una caja que reposa sobre una mesa sería verdadero, está bien. En la 2 dice un carrito que aumenta su velocidad. Como dice que aumenta su velocidad, eso significa que la aceleración es mayor que cero. Entonces, no se cumple la primera ley de Newton, la ley de inercia. Después la 3 dice un automóvil que se mueve con velocidad constante. Eso sí es cero, que sería 1 y 3, la D. Entonces, cuando la aceleración vale cero, yo puedo sacar dos cosas de acá. O que es una MRU o que está detenido. ¿Cierto? Si la aceleración es cero, puede ser las dos cosas, cualquiera de las dos. Pregunta 11. Aquí ya se muestra un dibujo. Dice, a continuación se muestra un sistema de dos bloques unidos por un hilo que pasa por una polea sin roce, en el cual actúan cinco fuerzas indicadas con los números del 1 al 5. Ahí están las fuerzas. Y dice, ¿cuál de las fuerzas señaladas en la figura corresponde a la tensión del hilo manifestada verticalmente? Verticalmente sería cuál flecha, no es vertical, ¿cierto? Corresponde a la tensión del hilo manifestada verticalmente. Sería la 3, ¿no? Entonces, C.
porque la 4 es peso, ¿cierto? El peso del cuerpo que está acá. ¿Sí? Después la pregunta 12 dice, a continuación se muestran distintas fuerzas A, B, C, D, E en la figura 2. Si cada cuadrado equivale a 1 newton, ¿cuál de estas fuerzas representa 2 newton? Tendría que ser con 2 cuadrados, ¿cierto? Y tiene que ir a la derecha, es decir, la A, ¿cierto? Entonces A. En cambio, D sería menos 2 newton, ¿cierto? Ya con negativo. Tercera pregunta. Dice, de acuerdo con la tercera ley de Newton, sabemos que esa es la de acción y reacción, ¿no? Toda fuerza que se ejerce tiene reacción opuesta. Pero dice, ¿por qué no se anulan entre sí las fuerzas de acción y reacción? Eso dijimos que es porque actúan sobre cuerpos diferentes. 13E, sobre cuerpos diferentes. ¿Ya? Siguiente pregunta, 14. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con la fuerza? De las siguientes afirmaciones relacionadas con la fuerza, ¿cuál de ellas es o son correctas? La fuerza tiene un sentido, verdadero. La fuerza posee dirección, verdadero. Fuerza y masa significan lo mismo, falso. Porque la masa es un escalar nomás, no es un vector. Y la fuerza es vectorial. Entonces, fuerza-peso, por ejemplo, no es lo mismo que masa. Así que acá es correcta 1 y 2 nomás. Sería la C, 14C. Siguiente pregunta, la 15. Esta es la última alternativa, después vienen términos variados. Tengo tres situaciones. Dice, a continuación se muestran los casos 1, 2 y 3 en donde actúan fuerzas F de igual valor para cada uno de las partículas en distintas situaciones. O sea, en términos de magnitud, ¿cierto? Es como que tuviéramos algo así como 8 newton y 8 newton. Pero todos son iguales a 8 newton, una cosa en magnitud, pero cambian las direcciones. Dice, ¿en cuál o cuáles de las situaciones la partícula se moverá con aceleración constante? ¿Ya? Distinta de cero, distinta de cero. Entonces, en este caso, la 3 sí, porque es la única fuerza que está actuando en el eje X. Yo sé que aquí F sería igual a M por A. ¿Qué pasa acá? Que se anula. F menos F me daría cero, y eso es masa por aceleración, por lo tanto la aceleración es cero, no existe. Y después, en la uno pasa algo parecido a la 3 porque existe una fuerza resultante, pero va a quedar la fuerza resultante acá. Esa fuerza F' va a ser la fuerza resultante, ¿cierto? Entonces, hay una masa por aceleración, pero esa aceleración sería una aceleración prima, que va a ir en esa dirección de 45 grados. Así que, tanto en la uno como en la 3 el cuerpo se mueve con aceleración constante distinto a cero. Por ejemplo, qué sé yo, 4 metros sobre segundo. ¿Ya? Así que sería uno y 3. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? No. El nivel de estas preguntas es medio bajo, no son tan difíciles, es medio bajo. Entonces, por lo menos para que la comparemos con la PAE, porque no es conceptualmente tan complicado. Son como típicas, preguntas clásicas que uno puede ver también en el colegio. ¿Ya? Ahora, esta de términos pareados no es una forma de preguntar de la PAES, pero nos puede ayudar en cuanto al concepto, si entendemos bien el concepto. ¿Sí? Veamos acá en la columna B, vamos colocando los números. Dice, relaciona cada concepto con su definición correspondiente, escribe el número de la definición que corresponde al número del concepto. Entonces, esto primero dice, la fuerza de contacto que se opone al movimiento entre dos superficies. ¿De qué me está hablando? Me está hablando del roce, ¿cierto? Así que debería ser la 6. ¿Ya? Fuerza de contacto que se opone al movimiento. Sabemos que el roce se opone al movimiento entre superficies. La segunda dice, cantidad escalar que representa la cantidad de materia de un objeto. De eso estamos hablando de la masa, cantidad de materia. Otra definición, dice, fuerza que actúa perpendicularmente
a la superficie de contacto entre los cuerpos. ¿Cuál sería eso? Debería ser la normal, ¿no? Sería la 9 9 normal, que no alcanzan todas a ver. Ahí sí, se un poco más. Dice, enfrente de la fuerza neta, dice, esquema que representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Ahí estamos hablando de diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Sería el 7. Siguiente pregunta. Dice, estado de un cuerpo cuando su velocidad no cambia, debido a que la fuerza neta es cero. O sea, se mantiene a velocidad constante. ¿De qué estábamos hablando ahí? Prácticamente estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Se puede confundir con la primera ley de Newton, ¿cierto? Dice, toda fuerza de acción tiene una fuerza de reacción igual en magnitud y opuesta en dirección. O sea, aquí debería ser en realidad opuesto sentido, ¿cierto? Sería más preciso. Aunque lo que pasa es que a nivel de colegio, de PAES y colegio, se habla más de sentido y dirección de manera separada. Pero después uno en la física universitaria habla de magnitud y dirección nomás. Porque obviamente la dirección, yo al cambiar la dirección, inmediatamente me está entregando el sentido, ¿ya? Así que aquí sería la tercera ley de Newton, 3. Otra definición, resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Eso puede ser la fuerza normal, perdón, neta, o la fuerza total. ¿Cierto? Entonces sería la, la 4. Fuerza de todas. Por eso también se le llama fuerza total. Otro nombre que tiene es fuerza total. Siguiente, dice, cambio de velocidad en el tiempo causado por una fuerza neta. Eso sería la aceleración, ¿no? La aceleración es un cambio de velocidad en el tiempo. Recordemos que la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Siguiente pregunta. Dice, si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta, se acelera proporcionalmente a su masa. Esa es la segunda ley de Newton, que sería el número 2. Y la última debe ser la primera ley de Newton. Un cuerpo permanece en reposo o en MRU si la fuerza neta que actúa sobre él es nula. Sería 1. Primera ley de Newton. ¿Ya? Eso es en cuanto al contexto de la PAES. ¿Sí? En cuanto a la forma en que pregunta la PAES, estamos definiendo las fuerzas en cuanto a, sobre todo, la gravedad. Estamos hablando de que fuerza es masa por aceleración y el peso, por ejemplo, se define en cuanto a la gravedad. Muchas cosas se han definido en cuanto a la gravedad. Pero después cuando en el contexto de la relatividad especial general de Einstein, cambian algunos conceptos, se entienden de otra manera. ¿Ya? Pero entendemos que estamos en esta visión provisoria de la mecánica de Newton, ¿cierto? Aunque sigue siendo válida en ciertas cosas, porque funcionan bastante bien las ecuaciones, entonces uno puede quedarse con esto. No tiene para qué meterse en relatividad general si va a trabajar a niveles de velocidades bajas, campos gravitacionales bajos, como lo que acá hay en la Tierra, ¿cierto? No hay agujeros negros cerca ni cosas que se muevan cercanas a la velocidad de la luz. ¿Ok? Para nuestros niveles normales de vida, basta con aplicar la mecánica de Newton, ¿no? Si fuera necesario para alguna cosa, o como relatividad general, pues, bueno, para ajustar los relojes y la distancia de los GPS, ahí se rectifica usando la relatividad. Ya, tenemos otro test también, que es el test de lente y espejo. Vamos a tratar de resolverlo y con eso vamos a terminar. Yo creo que nos demoramos una media hora más y terminamos, ¿no? Para hacerla más corta y bien. Pero la idea es que nos vamos testeando de las materias que vamos viendo. Después vamos a hacer un test de tierra. La próxima semana vendríamos a hacer un test de tierra, ¿ya? De verdadero y falso, y también de lo que corresponde a preguntas con alternativas. De todas formas, nos sirven. Cualquier forma de preguntar nos va a servir. Estar repasando constantemente la materia. Uno, dice, ¿qué ocurre con la cantidad de imágenes colocadas, o sea, transformadas, cuando
un objeto se coloca entre dos espejos planos paralelos. Voy a acercar porque me estaba viendo bien. Yo tengo dos espejos planos paralelos, ahí, y aquí coloco un objeto. ¿Cuántas imágenes se forman ahí? ¿Se acuerda o no? Mi fórmula es así: n igual 360 grados menos el ángulo alfa sobre el ángulo alfa. Entonces, ¿qué ángulo tengo entre estos espejos? Cero. Y hay que acordarse, ¿qué pasaría si yo reemplazo cero en el denominador? Me da infinito. ¿Cierto? No es un número en infinito, pero es para más o menos entender la fórmula. ¿Cierto? Si este alfa se hace muy pequeño, por ejemplo, un grado, cuando teníamos un grado, ¿cuántas imágenes se formaban? Si tengo 360 grados menos un grado dividido un grado, me queda 359 grados partido por un grado, y eso son 359 imágenes. Eso pasa cuando, si tuviéramos dos espejos, así, y aquí hay un grado, ¿no? Están los espejos muy juntos. Pero acá tengo 0 grados, o sea, son paralelos. En este caso tengo un número infinito de imágenes. Yo le mostré en PowerPoint donde pasaba eso. ¿Eh? Estaba hablando de espejos planos. Plano. Dos. Bien, estas preguntas casi todas son de tipo conceptual. ¿Cuál es el fenómeno que ocurre cuando la luz cambia de medio y se desvía? Cuando cambiaba de medio, hablábamos de la refracción, ¿cierto? Refracción, 2D. Hay que saber bien la definición de refracción. Entonces tengo, por ejemplo, un medio uno y un medio 2, ¿cierto? Voy a colocar medio mejor. Podría ser aire y agua, aire y agua. Y aquí voy a dibujar la normal. La normal va a ser una perpendicular imaginaria a la interfaz de la superficie. Entonces yo tengo un rayo que viene desde el aire, por ejemplo, al agua, y ¿qué tenía que pasar acá? Se acerca a la normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el índice de refracción del aire es más o menos 1,0003. Este es el N1, y el N del agua es más grande, 1,33. Entonces, cuando pasa este rayo, decimos un láser, pasa del aire al agua, frena, ¿cierto? Porque el índice de refracción este N que estaba acá, recuerden que es la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de luz en el medio. Siempre va a ser uno como y tanto, hasta dos, tres puede ser incluso. No, no he visto creo con tres, pero casi cercano a tres, pero me indica una relación de rapidez. Eso es como una rapidez relativa, se puede decir, algo así. Entonces, cuando cambia de medio, va a cambiar el índice de refracción. Por lo tanto, puede ser que se acelere el rayo o frene. En este caso, si pasa del aire al agua, frena. ¿Cierto? Vamos a tener una velocidad uno acá y una velocidad 2. Y esta velocidad 2 va a ser menor que la velocidad uno, que frena cuando entra. Después ya se pasa a espejo de tipo cóncavo. Dice, en un espejo cóncavo, ¿qué tipo de imagen se obtiene cuando el objeto se coloca entre el foco y el vértice del espejo? ¿Se acuerdan qué pasaba ahí o no? Primero voy a dibujar el eje del espejo cóncavo. Ahí está el espejito cóncavo. Ahí está. Dice que tengo que colocarlo entre el foco y el vértice. Aquí está el vértice. ¿Y dónde coloco el objeto? Entre medio de esos dos. Entonces, hay que dibujarlo. Aquí voy a colocar el objeto. Ahí está la persona, por ejemplo. ¿Cómo era la imagen que se formaba en este caso? ¿Recuerdan un poco cómo era, no? Si no se acuerdan, habría que construir el dibujo. Entonces, lo que uno hace es decir, voy a trazar, por ejemplo, un rayo que vaya en cierta dirección, ¿cierto? Recuerden que aquí estaba el centro de curvatura, por acá. Pero lo que pasaba en este caso, si es cóncavo, cuando está entre el foco y el vértice, es que la imagen es virtual, ¿cierto? Así que me sirve que sea virtual, y tiene que ser, si es virtual, siempre va a ser derecha.
¿Cuánto les da a ustedes? Claro, siempre va a ser virtual, derecha y de mayor tamaño. Va a estar por acá la imagen, ¿cierto? Así. Eso se puede hacer siguiendo las reglas. Por ejemplo, yo tomo acá un rayo que venga paralelo, impacta y pasa por el foco, ¿no? Y después lo proyecto. Taca, 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 taca. Después trazo otro rayo que vaya en la dirección del centro, ¿no? Por ejemplo, podría ser algo así. Paso por la cabeza de la persona, se devuelve por ahí mismo, o sea, va por acá, se devuelve por ahí mismo y lo tengo que proyectar. O sea, al proyectarlo, se juntaron acá, detrás del espejo. Por lo tanto, tiene que ser virtual, claro, con dos rayos, ¿cierto? Entonces, esa pega hay que saber hacerlo porque no se le puede olvidar en la prueba. Entonces, uno, como esto ya lo hizo en su casa, lo copió y después lo hizo de nuevo, solo, ya sabe cómo hacerlo. Porque a uno se le olvida, de repente a mí se me olvidan los casos, entonces lo reconstruyo y me da. ¿Sí? Recuerden que cuando tengo un espejo o algún tipo de lente, para que cuando queda virtual, siempre va a ser derecha. No puede ser virtual e invertida. Si es virtual, tiene que ser derecha. ¿Ya? Para hacer una imagen virtual e invertida, necesita un juego de lentes espejo. O sea, más de uno. Se puede virtual e invertida, pero tendría que usar dos espejos o dos lentes, o un espejo y un lente combinado de tal forma. Eso es lo que uno hace en los telescopios, jugar con, y los microscopios igual, uno juega para tratar de invertir la imagen, agrandarla y dejarla derecha. Dice, la principal característica de una lente convergente. Recuerden que la lente convergente es la típica lupa, ¿no? Y esta típica lupa lo que hace es que convierte estos rayos que vienen paralelos, cuando pasan, hace que converjan en el foco, del otro lado, obviamente. Vienen ahí los rayos y después pasan por el foco. Eso es lo que hace, por eso se llama convergente. Aquí, por ejemplo, una que pasa por el centro sigue ahí derecho. Pero esa es la gracia, por eso se llama convergente. Otro nombre sería convexa. ¿Y dónde es más gruesa? En medio, ¿no? Por lo tanto, dice, es más delgada al centro, falso. Siempre forma imágenes reales, seguro. Hace divergir los rayos de la luz, falso. Entonces, estamos entre la A y la D. Sería la D, es más gruesa al centro que los bordes. Esa es la correcta. ¿Por qué no es la A? Porque cuando nosotros tenemos este tipo de lentes, nosotros vimos que podía ser invertida. De hecho, yo le mostré un lente, una lupa, cuando yo lo ponía cerca acá de mi cara, se daba vuelta a mi cara, ¿no? Se pueden ser derechas o pueden ser invertidas, pueden ser reales o virtuales, ¿cierto? Eso pasa con el lente de tipo convergente, al igual que el espejo cóncavo. Este espejo cóncavo que teníamos, lo colocamos entre el foco y el vértice, puede generar imágenes más chicas, iguales o más grandes, pueden ser reales o virtuales, ¿ya? Después, la pregunta 5 dice, ¿qué afirmación es correcta sobre la imagen en un espejo plano? En un espejo plano tenemos como una simetría axial, ¿no? Casi lo mismo. Entonces, pensemos que yo tengo acá, por ejemplo, la letra L, de esa manera. Cuando la reflejo respecto a este espejo, ¿cómo va a quedar? Va a quedar así. Ahí queda la letra L. ¿Cómo sería? Claro, es virtual y del mismo tamaño, 5C. Tiene que ser virtual y del mismo tamaño. Dice, invertida respecto al objeto, no, porque queda derecha, queda mirando para el mismo lado, ¿eh? Quedó mirando para arriba. O sea, ¿en qué sentido queda invertida? En este sentido queda invertida, pero no me están preguntando eso. ¿Se forma delante del espejo? No, se forma detrás. Siempre es virtual. Virtual y derecha. 6. Dice, un prisma separa la luz blanca en colores. Este fenómeno se conoce como, ¿se acuerdan cuando teníamos el prisma y venía luz blanca? Venía la luz blanca, no se alcanzaba a ver la luz blanca. Eh,
Entonces, cuando atraviesa esto, se separa y sale, sale separado, sí, en varios colores, una cosa así, ¿o no? Algo así. Y eso se llama dispersión, dispersión de la luz, no difracción. Se confunden a veces con difracción porque empiezan igual, pues las palabras son parecidas porque empiezan con di. Dispersión es cuando se separa la luz, o puede ser también cuando se juntan, puede ser si el fenómeno lo mira para allá o lo mira para acá, pero igual es dispersión. En cambio, cuando hablamos de difracción, acá arriba, difracción, eso es rodear obstáculos, rodear obstáculos, ¿ya? Sigamos. Dice, ¿cuál de los siguientes dispositivos utiliza lentes para formar imágenes? ¿Cuál sería ahí? Este es como obvio, ¿no? Sería el telescopio. Es sencilla la pregunta, pero igual, sí, para repasar. El telescopio es el que ocupa lentes para formar imágenes, ¿cierto? Recuerden que hay telescopios que son reflectores y otros que son refractores. 8. ¿Qué defecto visual se corrige con una lente divergente? Recuerden que la lente divergente es así. Esa es la lente divergente. Entonces, esto corrige la miopía. Eso es pura memoria. Se dan cuenta que no hay de otra que memorizarlo porque deducir por qué es así es más complicado. Hay que aprendérselo de memoria. Y, el, y la hipermetropía, ¿con qué se corrige? Con lentes convergentes. O sea, los que son gruesos en el medio. El astigmatismo es más como lente cilíndrica, se puede decir, porque hay que corregir el ángulo. Y la presbicia se puede corregir, pero es más complicado porque hay una dureza ahí, se pone más duro el cristalino, más complicado. 9 dice, ¿qué ocurre con la imagen de un objeto colocado en el foco de un espejo cóncavo? Entonces, la misma historia. Tenemos el eje, tenemos mi lente, mi lente era el espejo ahí está. Acá está el foco y aquí está el centro de curvatura. Recuerde que estas distancias son iguales. ¿Cierto? Si yo coloco un objeto aquí encima, en el foco, ¿qué pasaba con esa imagen? Si yo trazo un rayo paralelo, por ejemplo, al eje, ejemplo ahí, paralelo, después tiene que pasar por el foco, ¿no? Ahí. Y si trazo un rayo que pase por el centro, por tomarme un rayo, ahí, se devuelve por ahí mismo. Entonces lo que va a suceder es que estos dos son paralelos. Entonces no se forma imagen, no se va a formar. Es un punto ciego, se puede decir. Quedan paralelos los rayos. No se forma imagen. 9C, punto ciego. Eso hay que saberlo sí o sí. Recuerden que el espejo cóncavo está pulido por dentro. Toda esta parte de afuera está rugosa. 10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la luz es correcta? La luz no puede refractarse. Falso. Sí se puede refractar. La luz necesita un medio para propagarse. Falso. Se puede propagar en el vacío. C. La luz puede comportarse como onda y partícula. Eso es verdadero. Es el comportamiento dual de la luz. Y las D, la luz solo se refleja en superficie metálica. Falso, se puede reflejar en otras superficies. Por ejemplo, en el agua. 11. ¿Cuál es el defecto visual donde los rayos se enfocan delante de la retina? ¿Qué era eso?
Cuando hablamos de delante de la retina, tenemos que pensar que este es la córnea, por ahí está el cristalino, aquí está el nervio óptico, y la imagen se está formando acá, ahí. Ahí se está formando la imagen, no en la retina. Esta es la retina, ¿cierto? Entonces se llama miopía. En cambio, la hipermetropía se forma atrás. Entonces eso prácticamente... no, perdón. Este era 11. Sí, está bien. 11A, sí, está bien. Estaba pensando en la letra C, nada que ver, al mismo tiempo. Entonces, en la miopía se forma delante de la retina y se corrige ¿con qué lente? Con lentes divergentes. Y el astigmatismo es todo lo contrario. Se forma atrás y se corrige con lentes convergentes. Entonces, ¿qué ocurre en un espejo convexo con un objeto cercano? Recordemos que el convexo está pulido por afuera. Está el eje, y si nosotros colocamos un objeto, la imagen que se genera siempre va a ser como más chica, ¿o no? Va a quedar por acá, más chiquitita. Esta es la imagen, este es el objeto. Entonces, si es virtual, siempre va a ser derecha, a menos que pongamos un juego de lentes. Sería la 12B. ¿Sí? Se forma una imagen virtual menor y derecha. Ese menor es menor tamaño. Eso tenemos que acordarnos de el espejo que estaba en la farmacia. ¿Se acuerda que yo les pegué un dibujo sobre eso? No estamos hablando de este tipo de espejo. Este sería el convexo. Voy a pegar acá para que no acordemos que es el convexo. Ya. Entonces, si nos acordamos cómo nos vemos ahí, siempre nos vamos a hacer más chicos. No, no, nos vemos más chicos. Y esa es la gracia de utilizarlo, porque fíjese que en esta pequeña área del, del espejo, yo puedo observar prácticamente casi la totalidad de la bodega, ¿o ¿no? Esa es la gracia. O la farmacia, lo que yo quiera. Pregunta 13. Dice, ¿qué sucede si se ilumina un objeto rojo con luz azul? Supuestamente el objeto rojo es cuando yo lo ilumino con luz blanca, ¿cierto? Eso hay que entender. Un objeto rojo es cuando lo ilumino, cuando lo iluminamos con luz blanca. Porque la luz blanca tiene todos los colores, ¿cierto? Todas las longitudes de onda. Entonces, lo que hace el objeto es reflejar el rojo. Eso es lo que hace el objeto, solamente refleja el rojo. Y cuando yo lo alumbro con luz azul, la luz azul no tiene la longitud de onda del rojo. Por lo tanto, ¿cómo se va a ver el objeto? No va a reflejar nada. ¿Cierto? Porque como el azul no tiene rojo, va a verse negro. ¿Cierto? El objeto se verá negro, porque no puede reflejar el azul. Si no tiene el azul, ¿qué va a reflejar? Se ve negro. Ya, 14. Dice, el fenómeno de la difracción se observa cuando. Trate de responder esa pregunta. Queda menos para terminar. Difracción dijimos que era cuando rodeamos el objeto, ¿cierto? Por lo tanto, un ejemplo de eso podría ser cuando la luz se curva al pasar por una rendija o borde, ¿cierto? Es como el humo que pasa por los espacios. 14C, la luz se curva al pasar por una rendija o borde, ¿cierto? No es que se curve en el sentido del rayo, sino que va a rodear el objeto, ¿cierto? Va a tender a rodear de la mesa, por ejemplo. Eso se está tratando de decir. No, no que se curve el rayo, porque el rayo siempre va moviéndose en línea recta, pero va, si pensamos en términos como de un rayo láser, ¿cierto? Quizás con el sonido se entiende mejor. El sonido también ocurre la difracción.
14C. Y la 15, un poco más larga, dice así. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe el efecto Doppler con luz? ¿Se acuerdan que el ejemplo que teníamos de eso era cuando veíamos las galaxias que se alejan de la Tierra y se ven más rojas o tendiendo al rojo, el corrimiento al rojo? Entonces, ese efecto Doppler con luz. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Cambia la frecuencia de la luz. Hay un cambio de frecuencia de la luz. ¿Por qué? Porque hay un movimiento relativo. Si no hay movimiento relativo, no se ve la diferencia de frecuencia. Sería la letra B. ¿Ya? Esas eran las preguntas de alternativa. Hagamos estas de términos pareados y terminamos. Nos queda poco ya. Dice, primera definición. Punto donde se reúnen los rayos de luz reflejados o refractados paralelos al eje principal. Estamos hablando del foco al parecer, ¿o no? 8 foco, ¿eh? De un lente a un espejo sería el foco. Sería 8. Después dice, imagen que se forma realmente con rayos que convergen. Pueden proyectarse sobre una pantalla. O sea, estamos hablando de una imagen real, debería ser la así, ¿no? Entonces dice, imagen que se forma realmente con los rayos, no con la proyección. Dice, superficie que refleja la luz y siempre forma imágenes virtuales, derechas y de igual tamaño. ¿De qué me están hablando ahí? Dice que siempre forma imágenes virtuales, derechas y de igual tamaño. Tiene que ser un espejo plano, ¿no? Uno. Siguiente pregunta. Dice, lente más gruesa al centro que en los bordes. Hace converger los rayos. Esa es una lente convergente, ¿no? 6. Después dice, imagen que no se forma con rayos reales, sino con prolongaciones. No se puede proyectar. O sea, no se puede proyectar en una pantalla. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, sería imagen virtual. 4. Siguiente pregunta. Dice, espejo curvo que hace converger la luz puede formar imágenes reales o virtuales. Ya, ese es el cóncavo. 2. Porque el convexo solamente genera imágenes virtuales, no reales. Siguiente, dice, lente más delgada en el centro. Se va a hacer así, ¿no? En cambio, la que estaba arriba, el lente más grueso en el centro es el convergente. Lente más delgada en el centro sería lente divergente, 7. Ahora, tenemos el punto que representa el centro de la esfera a la que pertenece el espejo esférico. Porque tenemos el espejo esférico, acá está el foco y acá está el centro de curvatura. ¿Cierto? Es el centro de curvatura, 9. No este punto, porque este punto es el vértice, ¿cierto? Entonces, si nosotros quisiéramos dibujar el radio de esta esfera, el radio va a ser este, de aquí hasta acá. Ese es el radio. Entonces, del vértice al foco está la mitad del radio y del centro al foco, ahí también está la mitad del radio. Así que estamos listos con eso. Faltan dos. Dice, distancia entre el vértice del espejo o lente y su punto focal. Eso es la distancia focal. Sería 10, ¿o no? 9, 10. Y quedaría la última, el espejo convexo. Dice, espejo curvo que siempre forma imágenes virtuales, derecha y de menor tamaño. Sería el, el número 3, ¿o no? Es decir, el espejo convexo. Ya, el que se usa ahí en las bodegas, en las farmacias, es el espejo convexo, que forma siempre imágenes virtuales, derecha y de menor tamaño. Eso nosotros nos acordamos porque tenemos contacto con eso varias veces cuando vemos el estacionamiento, aparece este lente, o sea, este espejo, ¿cierto? Este espejo que nos tiene que guiar, ¿ya? Nos tiene que guiar como, ya, si este genera siempre imágenes virtuales, derecha de menor tamaño, el otro
que es el cóncavo. Recuerden que en el cóncavo teníamos el ejemplo del horno solar, ¿cierto? El horno solar que logramos calentar una olla cuando lo colocamos en el foco, ¿no? ¿Cierto? Cuando colocamos el... Me pegan de la imagen. Este horno solar es un espejo cóncavo. ¿Dónde lo voy a pegar aquí? Ah, este es el espejo cóncavo. Para acordarnos más que nada. Ahí está. Ese es el espejo cóncavo. Entonces decíamos que cuando colocamos una olla aquí en el foco, nosotros hacemos converger los rayos del sol ahí. ¿Sí? El espejo cóncavo entonces puede ser que forme imágenes virtuales o reales, más grandes, más chicas o iguales incluso, ¿cierto? En cambio, el convexo es más restringido, porque solamente genera lo que vimos acá. Siempre forma imágenes virtuales, derecha y neutra, más restringido el espejo convexo. ¿Ya? Bien, con eso estaríamos por hoy.